31 minutos han pasado de las 9 de la República Argentina. Mañana es tarde aquí por Radio La Finur. Gracias, muchas gracias a todos los que nos vienen siguiendo a través de las redes sociales, a aquellos que nos siguen a través de las distintas frecuencias a lo largo de toda la provincia. Ya lo tenemos al contador Claudio Zavala, nuestro analista económico. La inflación no se detiene, contador. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, equipo de Radio La Finur. Por supuesto, estamos en crisis mundial. Primero, para poder entender a veces nuestra situación en la Argentina, tenemos que ver qué pasa en el mundo también, porque nos repercute. Somos uno de los pocos países que tiene la suerte de vender alimentos al mundo y puede alimentar, que sabemos muy bien que se han tirado siempre cifras, hasta más de 300 millones de habitantes. Y hoy el mundo sigue demandando alimentos por el coronavirus, por la guerra. Entonces eso, si bien nos favorece a las exportaciones, pero internamente nos levanta los precios, ¿sí? Sobre algunos productos. Entonces eso nos afecta indirectamente la inflación. Pero para poder hablar de nuestro país, de la inflación y de cómo evolucionó en este proceso que paralizó el comercio del mundo por primera vez, ni la Segunda Guerra Mundial, lo hemos dicho ya varias veces, paró el comercio del mundo, porque América siguió trabajando en la Segunda Guerra Mundial, pero en el 2029, en el 2020 se paró el mundo comercialmente. Sí. Entonces, hoy Estados Unidos, a marzo de este año, tiene un acumulado de los últimos 12 meses de una inflación del 7.5%. ¿sí? Ellos normalmente, antes del 2019, tenían el 1%. Quiere decir que aumentó el 700% en un año. ¿sí? Significa... Bueno, eso es lo que tenemos nosotros por mes. Espere. Sí. Ahí donde tenemos que hacer una comparación relativa. Ellos han duplicado el precio de la nafta en este último mes, ¿sí? Acá no se duplicó el precio de la nafta. Entonces, si nosotros hubiésemos tenido el mismo problema que Estados Unidos o que toda Europa, porque tiene el sistema del euro, Alemania, Francia, España, todos tienen entre el 5 y el 6% en los últimos 12 meses. Se les ha sextuplizado 6 veces más. Entonces nosotros en el 2019, cuando se fue Mauricio Macri, teníamos casi el 60% de inflación. Quiere decir que si hubiésemos seguido la tendencia mundial, tendríamos que tener un 300% de inflación. A eso es cuando uno tiene que relativizar los números. A ver, Claudio, para que la gente lo pueda... En valores absolutos dice, pero Estados Unidos tiene el 7.5, pero son 700 veces más. Pero que, a ver, la gente no puede entender que las medidas... hayan aplacado o hayan hecho frenar la inflación en Argentina, las medidas tomadas del gobierno nacional, me refiero, ¿no? Bien. Porque ya se venía arrastrando, bien lo explicabas, qué es lo que se heredó, pero hay que dejar de hablar de lo que se heredó, y en su momento tuvo que decir, bueno, pandemia, pero bueno, pasa la pandemia, no ha pasado, pero decir, bueno, a ver, tenemos que reconstruir. Ahora, claro, la gente no entiende de que todas las medidas que se han tomado del gobierno nacional han impactado favorablemente. No lo ve así, no lo traduce. ¿Se entiende? Entonces, a horas de un nuevo anuncio y que tiene que ver justamente de lo que estamos hablando, luchar contra la inflación. Bien, vamos a dar dos insumos básicos para cómo forman los precios, cualquier producto. Los insumos básicos para una pyme o para cualquier otro productor es la electricidad y el gasoil o la nafta. Somos el país que menos aumentó, la energía no ha sufrido ningún aumento. Hoy, ¿sabe por qué vienen inversiones? ¿Sabe por qué se quedaron las automotrices en la Argentina? Porque tenemos el precio más bajo por kilowatt en toda América. En toda América. Y ahora casi en el mundo, salvo China, que la subsidia mucho más que nosotros, somos uno de los pocos países que no aumentó la energía. ¿sí? Y la nafta el año pasado solo tuvo un 20%, 26%, y lo que va de este año el 9%. Se habían anunciado algunos medios el tarifazo del 50%. Esos dos insumos muestran la clara política económica de este gobierno nacional para mantener los precios, para mantener una inflación baja. Pero lamentablemente la especulación, como le estuve comentando, al ser exportadores de alimentos, los alimentos en este año con la guerra aumentaron el 40%. ¿Por qué está tan desesperado los sojeros en sacar la soja? Porque saben que si se acaba el conflicto, la soja cae el 40%. Histórico el precio de la soja, 650 dólares por tonelada. Cuando ellos sembraron estaba a 400. Imagínense el número que van a ganar un puñado de empresas que son casi dueñas de la Argentina. Y es por eso que las medidas, y ahora bajamos las medidas,
Hubo dos, podemos dividir el discurso de Martín Guzmán en dos partes. Una parte fue de beneficio para quienes, para los jubilados, los más necesitados, que hoy necesitan de esa ayuda, ¿sí? Porque necesitan inyectar a los sectores como el alimento y los vestidos para poder empezar de abajo hacia arriba la reactivación. Eso se llama redistribución del ingreso. Fue aplicado después de la Segunda Guerra Mundial por todas las potencias que hoy lo están haciendo también porque saben que eso no genera inflación y empieza a mover la economía de abajo hacia arriba. Y el otro anuncio fue que en algunos medios hoy escuchaba que tratan de mezclarlo y dicen que van a aplicárselo para aquellos obreros que hizo una hora extra y tuvo un ingreso extraordinario, también le van a aplicar un impuesto. No dijo eso Guzmán, dijo que para las grandes empresas que facturan más de 1.000 millones de pesos, que facturaron en las últimas épocas, van a recibir un impuesto extra, como un impuesto a las riquezas. ¿Qué es la renta inesperada que le llaman? Claro, es aquello que se produjo porque recuerden que cuando el dólar se disparó de 200 a 220 porque no se firmaba el acuerdo, todas aumentaron los precios, sobre todo las monopólicas, que las hemos nombrado acá, que son las de los alimentos, y que no bajaron sus precios porque el Estado, ¿cómo pone los precios? Cuidado, investiga cómo son los costos de cada producto y en base a eso le coloca la ganancia y coloca un precio estimado. No es que dice vos vendés el azúcar a 60 pesos. No, ven todos los costos de cómo se llega hasta el paquete llega hasta el supermercado y de ahí sacan el precio. Cuidado. Pero como todas estas grandes empresas especularon y nunca bajaron los precios cuando bajó el dólar, cuando se estabilizó la economía el año pasado en los últimos 3 meses, entonces eso generó una especulación de la inflación. Y algunos especialistas dicen que desde el 6.7 que tuvo la Argentina el mes pasado, hay casi 3 puntos de especulación. Y si uno lo analiza con el año pasado, ahí ve la diferencia, porque la luz no aumentó, porque la nafta no aumentó, los sueldos, creo que a ningún sindicato le aumentaron el 100%. Entonces, ¿por qué los alimentos o por qué ciertos productos como la vestimenta aumentaron el 100%? No tienen una explicación. A ver, es una situación que el gobierno no puede ordenar. No, porque nos está escuchando Guado de Pedro. Sí. Te quiero decir, ministro del Interior. Bien. Que, bueno, obviamente, ¿cuál es la información? Y tiene que ver con todo, con todas las medidas y tiene que ver con lo que está tomando Nación. Guado de Pedro está llegando a San Luis, ya llegó a San Luis y va a participar de, bueno, distintas firmas de acuerdos, contratos y todo lo demás con la provincia de San Luis, ¿no? Es el ministro del Interior. Digo, y si escuchara a Guado de Pedro, por ahí, este análisis que estamos haciendo y transmitirle, decirle, bueno, ¿cuáles son las situaciones que se da donde el gobierno por ahí no puede ordenar o tratar de parar esta inflación? Digo, se están tomando medidas, esto es real. Digo, a ver, se está pensando en el que menos tiene, digo, de aquellos que han tenido ganancias a través y gracias a la guerra, porque puede decir que también fue así, Sí, y que llegue efectivamente el que menos tiene, que así tiene que ser. Ahora, digo, ¿es el gobierno que no puede encontrar o parar esta especulación de lo que va sucediendo? ¿Son los medios Clarín, Nación, TN, que juegan con la especulación e instalan otros temas? Digo, ¿qué es lo que le está costando al gobierno desde lo económico, teniendo en cuenta de todas las medidas que se han ido escuchando? Y bueno, pareciera que están allí dialogando, hay una pacificación entre Cristina y Alberto, que está bueno. Pero ¿qué es lo que no encuentra en lo económico el gobierno? Bien, creo que ¿Se puede explicar? Sí, creo que hoy tenemos un problema que es más bien político y no económico. En nuestro país tenemos 3 poderes, ¿sí? Tenemos el legislativo, que hoy, si vos envías este tipo de leyes, sí, ni siquiera le dan quórum, porque va a sacarle o a aplicarle un impuesto a los que más ganan. Eso lo vimos las veces que quiso incorporar el presupuesto o que quiso poner alguna renta extraordinaria, directamente ni quórum le dieron. Tenemos el Ejecutivo que lo hace a través de un decreto para ver si combate estos monopolios, porque existen las leyes, pero después tenemos un juez que la veta a lo que se va a proponer. Eso no ha pasado, lo vimos en el año 2016, cuando Clarín le habían dicho que tenía que empezar a vender ciertas, porque era monopólico, lo que tenía radio, televisión. Sin embargo, esa ley desapareció.
la derogaron, ¿entienden? Entonces lo mismo hicieron con otras leyes monopólicas. Entonces los tres poderes, si trabajaran cada uno y tratara de ayudar realmente a que nuestro país crezca como ellos dicen, de que están trabajando para vos, para mí, para el pueblo argentino, y en realidad buscan beneficio. Hoy lo podemos ver que está dividido el Congreso. Tenemos la mitad que está a favor de ciertas medidas y tenés otra parte que está tratando de levantar, de hacer una redistribución del ingreso, que lo vemos a nivel nacional y lo vemos a nivel provincial, pero después, si fallan esos dos, tanto el Poder Ejecutivo, van a un juez y un juez directamente veta lo que se propone para hacer este tipo de impuestos que van a intentar cobrarle a las grandes rentabilidades, un juez lo va a vetar. No, yo te digo que ya hay problemas por el Congreso. Ya por eso viendo... directamente ni va a ingresar al Congreso y después un juez lo va a vetar. Entonces vos decís, ¿cómo haces? Si es una medida que se ha aplicado en otros países desarrollados, porque cuando, como dijimos el otro día, cuando un economista se mete en la política, parece que se olvida de todas las leyes económicas y empieza a decir incoherencia, que hay que desaparecer el Banco Central, que no hay que aplicarle impuestos a los ricos porque son los que dan trabajo. Por ejemplo, el campo hoy es el sector que menos trabajo da, digamos, empleo da en forma masiva. Una pyme o una industria te da mucho más trabajo. Hoy un gran estanciero te coloca un tractor que lo manejan con un GPS y te cosechan miles de hectáreas. Entonces, puestos directos casi no hay, pero puestos indirectos sí, porque cuando empiezan a mover esa cosecha, el transporte, los almacenes, ahí empiezan a mover. Entonces, dicen que son los que más invierten en el país para dar trabajo. Los sectores más poderosos, ojeros, los grandes frigoríficos, no es así. En cambio, el país se está levantando con 1 millón de puestos de trabajo en los últimos 2 años, por las pequeñas pymes, así como volvieron las fábricas de zapatillas, las de los electrodomésticos, las textiles. Te interrumpo ahí un segundo. Sí. Entonces, digo, volviendo a la idea anterior y la línea anterior, digo, vos estás contando, ¿no? Todo lo que están haciendo, lo que están tratando de hacer, lo que han propuesto, lo que se está ejecutando. Digo, no nombraba Guado de Pedro porque, digo, viene y son políticas que se van a hacer en nación, provincia, provincia, nación. Y que bueno, pero todas esas noticias, todas esas acciones, para ese grupo, ese sector, por allí hasta algún círculo rojo que tiene la oposición, o el establishment, como por ahí lo han denominado, digo, no le interesa como buena noticia. No. Digo, todo, por eso el clásico dicho, TN todo negativo, por decir TN, pero digo, ¿por qué no logra el gobierno poder instalar estos temas? Bien, volvemos a repetir. El problema que tiene hoy el gobierno, que tiene un Congreso muy dividido, le van a seguir vetando las leyes cuando van a aprobar las leyes que le beneficie a los más poderosos o una ley que no afecta, digamos, un interés económico. Y después un juez, que hoy sabemos que muchos jueces, hay una gran cantidad de muy buenos jueces, pero cuando llegan este tipo de causas, los poderosos saben cuál es el juez que tienen que colocar esas causas para que la veten. Entonces es muy complicado aplicar este tipo de impuestos cuando toca a los más poderosos. Recordemos que ya ha pasado en otras oportunidades, y bueno, en el gobierno anterior vimos, y no es volver a repetir, sino que no se cobraban las retenciones, y sin embargo ahora se están aplicando, no lograron vetar las retenciones, siempre el campo cada vez que hace un paro dice que no le cobran las retenciones. El año pasado entraron al Banco Central 37.000 millones de dólares en retenciones a la soja, a la carne, a todo lo que se exportó. Y este año se estima, por estos grandes ingresos extraordinarios por la guerra, más de 47.000 millones de dólares. Estamos hablando de la deuda con el fondo. Sin embargo, eso se va a reinvertir, porque eso sí, ese dinero, el gobierno a través del Poder Ejecutivo lo puede reinvertir. Por eso está Guado de Pedro acá, porque están anunciando obra. ¿De dónde sale ese dinero? No tenemos que adivinar mucho. De las retenciones, de las grandes retenciones o de los impuestos a las grandes fortunas que se aplicó, y por supuesto después están los otros impuestos, IVA, ganancias, que se hace una redistribución. Lo vemos acá en nuestra provincia cuando se cobran los ingresos brutos o todas las tasas provinciales, después se ven reflejados en obra. La misma política que se hace en la provincia se hace a nivel nacional, pero lamentablemente
quizás en nuestra provincia los diputados y los senadores con mayoría logran entender las necesidades de la gente cuando se reunieron en los distintos sectores para ver las necesidades de la gente, y en conjunto vimos que todos los sectores en San Luis se unieron para llegar hasta el más necesitado. Lamentablemente a nivel nacional no es así. Está muy dividido, los jueces parece que vivieran en otro país, y los que hablan, la mitad del Congreso que dice que suben y que van a ayudar a la gente, y uno los ve en los medios porque estamos luchando por la gente, entran estas medidas que hacen redistribución de ingresos. Uno escuchó ayer los anuncios y es redistribución del ingreso. No viene un impuestazo para el trabajador que está todos los días en una fábrica, o al maestro, o al policía. Es para las grandes riquezas y para los más necesitados, que nadie habla eso, Bastía, de que los jubilados, con el cambio de fórmula en estos 2 últimos años, han ganado un 30% más si hubiesen seguido aplicando la fórmula anterior. Y el año pasado quedó comprobado que los jubilados superaron los aumentos por equivalente a la inflación. Y eso no sale. Y eso es política redistributiva. Y es una manera de frenar la inflación. Pero bueno, lamentablemente, como vos decís, los grandes medios no lo dicen. Entonces la gente se queda todos los días con noticias negativas. ¿Y qué pasa? La gente, el almacenero especula, dice, che, voy a aumentar porque viene el tarifazo de la luz, o el gasoil, o se va a Guzmán. Y eso, lamentablemente, la confianza sobre las políticas del Estado son las que empiezan a caer. Y sabemos muy bien que una economía, cuando empieza a perder la confianza, empiezan a tener más problemas, y no es que falle el plan económico, sino que van perdiendo la confianza. Por eso creo que tratamos, y gracias por la oportunidad, de decir la verdad de la economía y transmitirle también una esperanza a la gente que hay un plan económico, que Guzmán está muy dedicado, que es un buen profesional, y lo vimos ayer al lado del presidente, cuando la semana pasada Clarín ya lo había echado. Y lo bueno, traía yo le voy a retado. decir una cosa, contador. Los únicos dos que defienden a Guzmán acá, usted y Otogali. Ya está, mi amigo. Digo, porque después lo demás es como que les cuesta, ¿no?, entender la política económica de Guzmán. Pero bueno. Le cierro una frase. Un tal Milei tal Milei dice que es un burro. Perdón, Milei, el señor Martín Guzmán es doctor en economía, recibido en la Universidad de Columbia, discípulo de Stiglitz, ha escrito varios libros de cómo sacar los países subdesarrollados como el nuestro y poder hacer un plan económico para desarrollarlo. Es decir, que tiene mucha experiencia ya, y hoy es visto mundialmente. El Fondo Monetario hoy anunció también que va a aplicar por esta guerra, va a ver que algunos países van a aplicar el mismo impuesto que anunció ayer Guzmán. Termino. Sí. ¿Cuándo comienzan a cobrar los 12.000, los 18.000, 12.000? Bueno, para los jubilados yo creo que ya este mes, y para los, por ejemplo, monotributistas A y B, y todos aquellos que tienen un banco de datos ANSES que lo actualizan mensualmente, eso seguramente va a ser para el mes que viene. Bien. ¿Medidas muy similares a las que tomó Alberto Rodríguez? Exactamente, por eso digo, las políticas tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Tomó antes. Lo que pasa es que, bueno, vuelvo a repetir, acá tenés los 3 poderes que de alguna manera están colaborando con una medida económica, pero a nivel nacional lo bloquean. Bien. Y de esa manera no llegan. Último tema y cerramos acá. ¿Qué pasó con el gasoil? Otogali me dice que no sé, que no encontraba gasoil. ¿Falta el gasoil o no? Bueno, el gasoil sabemos muy bien que los ojeros, los que cosechan girasol... Sí, porque está cosechando ahora Otogali soja. Exactamente. Saben que si se para el conflicto, se les cae la rentabilidad del 40%. ¿Escuchaste? Imagínese cómo están cosechando. Y usted se fija... Espere. Habla Mendoza. No, demonicemos. No. Pero van a pensar lo que están escuchando, porque hay mucha gente que está laburando en el campo y nos está escuchando. Eso es verdad. Digo, pero no demonicemos a la gente que está laburando. No. Nadie dice. Lo que sí, las noticias que dieron los grandes medios es que va a faltar gasoil en todo el país. Y eso es mentira. Está faltando en la zona de cosecha. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, parte de San Luis y La Pampa. Llame a Mendoza y no tienen problema con el gasoil. No les sobra, pero no tienen. Bueno. Llame a Río Negro, llame a Salta y no están teniendo problemas. Por eso, eso es lo que quiero aclarar. ¿Hay en algunas provincias problemas con los cupos? Sí, que mandaron 8 millones de litros para ver si los podían, en estos últimos 10 días van a abastecer más, sí.
pero no digan que va a faltar nafta o gasoil y que se va a Bien. duplicar el precio, porque eso es una mentira. Bueno, interesante. Hemos recibido acá unos mensajes. 10 días más y volvemos a tocar el tema. Y van a ver que el gasoil se va a Bueno, normalizar. nos está desafiando el contador, sí, ¿eh? sí. Está grabado esto. Sí, sí, nos está desafiando y para... Ya el otro día con Guzmán. Sí, bueno, Bueno. está grabado. Te vuelvo a reiterar, acá hay dos que apuestan a Guzmán, a la economía que lleva Guzmán. No, que no sí, está sí, mal. sí. No, está bien. Uno es usted y el otro Claro. es Pablo Togali, Sí, mi sí, compañero. claro. Pero bueno, está bien, es válido y se respeta. Un placer como siempre. No, muchas gracias a Espero que ustedes. te sientes cómodo acá, todo como cada Bárbaro, vez que... bárbaro, porque tratamos también de transmitir una esperanza a la gente, porque estamos viviendo momentos difíciles, creo que todos estamos en una situación que a veces no nos alcanza, pero no es todo tan negativo. Bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Claudio Saola en la mañana de Radio La Finur, ya venimos, parte final de Mañana es Tarde. El aire del otoño sopla con